En las laderas de los Andes, ocultas entre las nubes y en medio de selvas impenetrables, yacen las ruinas de Vilcabamba, el último bastión del Imperio Inca. Mientras los españoles ya habían conquistado la mayor parte del territorio de América del Sur y destruido la antigua capital de los incas, Cuzco, Vilcabamba seguía siendo un rincón intacto de resistencia. Cuando los europeos descubrieron su existencia, el misterio de Vilcabamba ya comenzaba a envolver toda su historia. Un lugar donde los incas se replegaron, donde sobrevivieron las tradiciones de su cultura y donde la última línea de defensa del imperio intentó mantener su dignidad ante los conquistadores. Vilcabamba no es solo un nombre. Es un símbolo de lucha por la supervivencia, de fuerza y de orgullo de un pueblo. Existen mitos y leyendas asociados con este lugar. Algunos dicen que fue la ciudad perfecta para los inconquistados, protegida por barreras naturales como densos bosques y altas montañas. Otros afirman que fue en este lugar donde los incas lograron preservar su cultura, conocimientos y tradiciones hasta el final. Sin embargo, a pesar de ello, la ubicación exacta de Vilcabamba seguía siendo un misterio para los investigadores hasta principios del siglo XX. Vilcabamba se encuentra en el territorio del actual Perú, en la zona conocida como Valle Sagrado, en un valle que fue de importancia estratégica para los incas. A diferencia de otras ciudades incas, Vilcabamba no estaba en el centro del imperio, sino en su extremo, lo que la hacía más vulnerable a los ataques españoles. Sin embargo, esta ubicación también ayudó significativamente a proteger la ciudad. La ubicación geográfica jugó un papel importante. Vilcabamba estaba rodeada por selvas impenetrables y altas montañas, lo que la protegía de amenazas externas. A través de estas montañas no podían pasar grandes ejércitos españoles, y la densa vegetación y los ríos servían como barreras naturales. Los incas entendían bien la importancia de defender sus territorios, especialmente después de la caída de Cuzco. Manco Inca, uno de los últimos gobernantes del Imperio Inca, decidió liderar una rebelión contra los españoles, trasladándose a Vilcabamba. Este valle se convirtió en un centro clave de resistencia, y los habitantes de la ciudad utilizaron todos los recursos naturales disponibles para crear fortificaciones defensivas y preservar sus conocimientos y cultura. Manco Inca, heredero del gran emperador Inca, fue el primero en tomar la decisión de mudarse a Vilcabamba después de la captura de Cuzco por los españoles. En 1533, después de la muerte de su padre, Manco se vio obligado a someterse a los españoles, pero pronto organizó una exitosa rebelión y regresó a Vilcabamba para continuar la lucha. En esta ciudad, esperaba establecer un nuevo centro de resistencia. Sin embargo, a pesar de los primeros éxitos, los españoles lograron infiltrarse en las regiones montañosas de Vilcabamba y asestar varios golpes dolorosos. Manco Inca y sus seguidores se vieron obligados a retirarse nuevamente. Con el paso de los años, la resistencia se debilitó, pero los historiadores aún no pueden explicar con precisión por qué Vilcabamba no fue destruida por completo. Tal vez el lugar era tan inaccesible que los españoles no consideraron necesario gastar recursos en la destrucción total de la ciudad. Sin embargo, los incas, a pesar de las duras derrotas, pudieron continuar su lucha durante algunos años más. Cuando Manco Inca murió, sus sucesores continuaron luchando, pero la resistencia fue debilitándose. El siguiente líder fue Túpac Amaru II, quien encabezó los últimos levantamientos significativos de los incas contra los españoles en Vilcabamba en la década de 1560. Túpac Amaru II, a diferencia de su antecesor, fue menos decisivo en cuanto a la estrategia a largo plazo. A pesar de sus esfuerzos, los españoles lograron capturarlo y ejecutarlo. Este evento fue prácticamente el fin del Imperio Inca. A partir de este momento, la resistencia en Vilcabamba cesó. La ciudad gradualmente se despobló y sus secretos quedaron olvidados por los contemporáneos. Sin embargo, los arqueólogos e investigadores que se dirigieron a la región pronto comenzaron a interesarse por este misterioso lugar. Después de la caída del Imperio Inca, Vilcabamba desapareció de los mapas del mundo durante mucho tiempo.
Fue solo en el siglo XX, a principios de la década de 1920, cuando un grupo de científicos y arqueólogos bajo la dirección del británico Hiram Bingham descubrió la ciudad de Machu Picchu, que en ese momento se consideraba tan importante como Vilcabamba. Sin embargo, la búsqueda de Vilcabamba no cesó. En 1978, los arqueólogos peruanos comenzaron a realizar excavaciones en el valle de Vilcabamba y pronto descubrieron ruinas que confirmaban la existencia de la ciudad. Sin embargo, la ubicación exacta de Vilcabamba sigue siendo en gran medida desconocida. Las excavaciones en la región de Vilcabamba continúan hasta el día de hoy, y los arqueólogos están seguros de que aún se esconden muchos secretos en esta área. Los arqueólogos han descubierto numerosos artefactos únicos, como cerámica, textiles y herramientas, que confirman el alto nivel de desarrollo de la cultura inca. Uno de los descubrimientos más importantes fue la presencia de un sistema de suministro de agua y canales de riego, lo que demuestra un alto nivel de destreza en ingeniería. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Cómo eran exactamente los edificios de Vilcabamba? ¿Por qué esta ciudad era tan importante para los incas si no contaba con grandes estructuras como Cuzco o Machu Picchu? Estas y otras preguntas siguen siendo un tema de investigación para los estudiosos. Vilcabamba, al igual que otras ciudades incas, fue diseñada teniendo en cuenta las características del paisaje local y los recursos naturales. Una de las características más impresionantes de la ciudad fueron sus características arquitectónicas. Los incas utilizaron la técnica conocida como pasana, un tipo de mampostería sin el uso de mortero, en la que las piedras estaban perfectamente ajustadas entre sí. Estas paredes eran tan robustas que pudieron resistir incluso fuertes terremotos, que eran comunes en la región. La ciudad misma probablemente estaba dividida en varias áreas con diferentes funciones. Algunas partes de la ciudad servían para la residencia, otras para ceremonias religiosas y otras para la agricultura y el suministro de agua. El agua jugaba un papel clave en la vida de Vilcabamba, y su distribución estaba organizada con gran cuidado. Los arqueólogos locales han encontrado restos de complejos canales que podrían haber sido utilizados para regar tierras agrícolas, lo que permitía a los habitantes asegurar su sustento en las difíciles condiciones de las montañas. Estas obras hidráulicas muestran el alto nivel de destreza en ingeniería de los incas y su capacidad para adaptar su cultura a las condiciones naturales más complejas. Cada año, las excavaciones en Vilcabamba aportan nuevos hallazgos que ayudan a comprender mejor cómo los incas organizaban su vida. Entre los hallazgos más importantes se encuentran armas, joyas, utensilios de cocina, herramientas para trabajar metales, así como objetos artísticos. Estos objetos brindan una visión sobre la vida cotidiana de los incas, sus creencias y su estructura social. Uno de los hallazgos más únicos fueron las piezas de cerámica decoradas con complejos patrones. Estos objetos demuestran el alto nivel de destreza de los artesanos incas. Al estudiar estas piezas, los científicos deducen el papel de la religión y la mitología en la vida de los incas. Muchos de estos objetos están relacionados con cultos que eran fundamentales para la sociedad inca, especialmente en el contexto de la adoración al sol, el dios principal de los incas. También se encontraron numerosos objetos que indican el uso en Vilcabamba no solo de materiales tradicionales incas, como la piedra y la madera, sino también de materiales más raros, como el metal y el textil. Estos objetos probablemente fueron utilizados con fines ceremoniales o como regalos para las clases altas de la sociedad. Los habitantes modernos de Perú aún rinden homenaje a su herencia inca, y Vilcabamba sigue siendo uno de los símbolos más destacados de este legado. En los alrededores de la ciudad de Vilcabamba, viven varias comunidades indígenas que continúan utilizando métodos tradicionales de agricultura y construyendo viviendas utilizando las técnicas incas. Esto es importante no solo para preservar las tradiciones, sino también para comprender cómo la cultura inca continuó viviendo y desarrollándose incluso después de la caída del imperio. Algunos historiadores afirman que Vilcabamba puede convertirse en un símbolo de resistencia no solo contra los españoles, sino también contra las futuras amenazas a los pueblos locales que luchan por preservar su cultura e identidad.
En este sentido, Vilcabamba no es solo un monumento histórico, sino un ejemplo vivo de cómo el pasado puede influir en el presente. Hoy en día, Vilcabamba sigue siendo un importante objeto de investigación y atrae la atención de arqueólogos de todo el mundo. Numerosos proyectos modernos de excavación, estudio de tradiciones locales y restauración de tecnologías incas nos permiten comprender cada vez mejor la vida de los incas, su cultura y sus tradiciones. El turismo en esta región también está ganando popularidad, especialmente entre aquellos interesados en la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas. A pesar de que Vilcabamba no es tan popular entre los turistas como Machu Picchu, sigue atrayendo la atención de aventureros, historiadores e investigadores. En el futuro, gracias a estos esfuerzos, Vilcabamba podría volverse aún más accesible y desvelar nuevos horizontes de la civilización inca. Vilcabamba, al igual que muchas otras ciudades incas, está rodeada de mitos y leyendas. Estas historias a menudo cuentan cómo los incas continuaron ocultándose de los españoles en este lugar y preservando su conocimiento y cultura. En una de estas leyendas se dice que Vilcabamba fue oculta de la vista de los enemigos mediante poderes mágicos, que protegían la ciudad de la destrucción. Algunas historias afirman que los incas escondían en Vilcabamba sus reliquias y antiguos libros que contenían conocimientos que se perdieron tras la caída del imperio. Estos mitos, aunque carecen de pruebas sólidas, siguen inspirando a arqueólogos e investigadores en la búsqueda de partes ocultas de Vilcabamba. Por ejemplo, una de las profecías dice que, en un momento determinado, las ruinas de Vilcabamba revelarán ante la humanidad antiguos conocimientos y mapas que podrían desvelar secretos no solo del Imperio Inca, sino de toda América del Sur. Vilcabamba sigue siendo no solo un valor arqueológico, sino también un centro espiritual para muchos peruanos. Esta ciudad continúa inspirando a la gente y es un lugar de peregrinación para aquellos que desean ver con sus propios ojos los últimos vestigios del gran Imperio Inca. Alrededor de Vilcabamba perduran tradiciones relacionadas con la religión inca, donde la adoración al sol y el respeto por los ancestros ocupan un lugar importante. Vilcabamba no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la resistencia y fuerza de la civilización inca. La ciudad, que permaneció oculta durante siglos, sigue atrayendo la atención de científicos, investigadores y turistas. En sus ruinas se esconde no solo la historia de guerra y resistencia, sino también conocimientos ancestrales que el mundo moderno aún trata de comprender. El descubrimiento de Vilcabamba no solo ayuda a desvelar los misterios del Imperio Inca, sino que también nos recuerda la importancia de preservar y estudiar el patrimonio cultural. Vilcabamba podría convertirse en una verdadera clave para entender cómo vivían los incas y cómo su cultura siguió existiendo a pesar de la caída del imperio.